Mi nombre es Andrés Ocasiones. Soy psicólogo colombiano y desde hace 3 años me he formado como psicoanalista en el CG Jung Institute de Zúrich. He venido a España para ampliar mis conocimientos. Así como un piloto requiere de horas de vuelo para su entrenamiento, asimismo yo, como analista en formación, tengo supervisiones constantes para encontrar mi propio estilo y para ofrecer un trabajo ético y de buena calidad. Hoy vamos a conversar con 3 representantes importantes de las escuelas psicoanalíticas. El psicoanálisis surge como un tipo de psicoterapia en el quicio del siglo XIX al XX y a lo largo del siglo XX se constituye como una psicología de la vida psíquica inconsciente. El psicoanálisis busca que el sujeto se entienda, se comprenda mejor a sí mismo y que entienda las circunstancias en las que vive, ¿no? Y finalmente es un conjunto de teorías y una metodología específicas para ese tratamiento y para esa indagación. No me hace mucha gracia que la gente sufra y considero que el psicoanálisis es una técnica y una teoría que permite entender el sufrimiento. Me interesa muchísimo, por ejemplo, escuchar a la gente. Un relato clínico me parece una novela apasionante. Y finalmente me gusta el psicoanálisis porque, como su fundador, es muy racionalista, es muy riguroso. Yo creo que el psicoanálisis es una apuesta por las posibilidades de autocomprensión y de liberación y de encontrarse mejor la gente, ¿no? Sí. Digo que tiene un componente de apuesta porque no es un recetario y porque está pegado a lo propio de cada persona. El diván tiene que ser parte del paisaje psicoanalítico. No necesariamente. A ver, el método psicoanalítico no es una conversación, no es introspección tampoco. Y desde luego no es una confesión. Entonces lo que nosotros intentamos es oír algo de lo que el sujeto piensa sin saber que lo piensa, algo de lo inconsciente del sujeto. Entonces, en ese sentido, el diván yo creo que es algo que nos ayuda a que el sujeto se aísle, prescinda un poco de la relación con el interlocutor, en este caso del analista, sí, se pueda independizar y pueda hablar en realidad a otro interlocutor, que es su propio inconsciente. Es decir, que el diván lo que nos ayuda es a que el sujeto pueda hablar más espontáneamente, pueda hablar más libremente, pueda dar más lugar a sus ocurrencias, sí, y eso nos ayuda más a encaminarnos hacia algo de lo inconsciente, que es lo que está en la base de sus síntomas, ¿no? Pero no es imprescindible. ¿Por qué los psicoanalistas hablan tanto de sexo? Bueno, lo primero que habría que decir
es que sexualidad y genitalidad son dos cosas distintas, ¿eh? Es decir, que desde el principio el psicoanálisis habla de la sexualidad en un sentido mucho más amplio que la genitalidad. Sí. Sexualidad en realidad sería, cuando hablamos de sexualidad hablamos de una serie de excitaciones o de vivencias en las cuales el sujeto, a través de las cuales el sujeto consigue satisfacciones de todo tipo y en las cuales está involucrado el cuerpo de él o el cuerpo del otro real o fantaseadamente, ¿no? Es decir, que la sexualidad es todo aquello que en la relación con el otro y en donde los cuerpos están involucrados producen satisfacción. A veces no producen satisfacción, producen dolor, pero quiero decir que es del mismo orden. ¿Podría darnos un ejemplo? Sí. Por ejemplo, un niño, un bebé, en la relación que establece con la madre, es una relación en donde querría absorberla para sí, es decir, querría tenerla a su disposición todo el tiempo, querría que no se moviera de su lado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es algo que tiene que ir, el niño tiene que ir respetando, tiene que ir aceptando que la mamá le ponga distancias, que la mamá decida que no duerma con ella, que la mamá decida que va a cambiar su manera de relación alimenticia, que va a pasar a otro tipo de... ¿Le pone límites la mamá? Claro, claro. Sí. Entonces, pero imagínate que eso de pronto aparece en un adulto. Entonces el adulto quiere establecer con su pareja, por ejemplo, un tipo de relación en donde ella no puede apartarse, no puede tener autonomía, sí. No puede... Es decir, eso obviamente nos conduce a situaciones muy complicadas y muy patológicas. Es lo que ha marcado el juez, 500 metros. Pues lárgate y déjame entrar. Yo he llegado primero. ¡Hola, papá! ¿Qué haces aquí? Me has seguido todo el tiempo. Necesitaba verte, ver tus heridas, saber cómo estabas. Mejor. Perdóname. Antonio, lárgate de aquí ahora mismo. No me dejas ver a María. Lo ha dicho el juez. Pero verla, solo verla. Si ya sabes lo que son 500 metros. Saludarla y ir a tomar un helado. Antonio, que ya sabes lo que son 500 metros, no te acerques más. Te quería decir que lo siento. Esta niña sí que reflexiona porque reflexiona de una manera muy simbólica. Ella se hace como, o a través de esa continuidad entre abuela, madre y niña, ella lo que nos quiere mostrar es que al final ella puede volver a caer en lo mismo que ha caído su madre, es decir, buscar un maltratador en su vida. Entonces se pone determinados símbolos que llevaba la madre. Se pinta con la sangre de la madre, en fin, hace determinadas cosas que lo que nos hacen reflexionar es ese niño que ha sido víctima de malos tratos, al final lo que va a sufrir es otra vez malos tratos porque lo que va a buscar es un maltratador en su vida. Ella va a ser víctima toda la vida, si no tiene alguien a su lado que pueda reconducir esa situación que ha tenido tan violenta y tan dura. ¿Por qué los seres humanos repiten situaciones dolorosas? Bueno, yo creo que hay situaciones dolorosas buenas y situaciones dolorosas malas, entre comillas, ¿no? Es decir, hay situaciones dolorosas que son convenientes. Por ejemplo, es saludable el que frente a la muerte de un ser querido uno sienta dolor. Y sienta dolor cada vez que eso ocurra, ¿no? Si me abandona mi pareja, lo normal es que uno sienta dolor. Me imagino que tu pregunta tiene que ver con aquellos dolores que parecería que no tendrían por qué estar, ¿no? Es decir, que por qué el sujeto repite. Yo creo que es una cuestión compleja. Una respuesta sencilla podría ser la siguiente, es decir, que cuando uno vive situaciones en las cuales, por ejemplo, ha habido un exceso de emocionalidad y el sujeto no lo ha podido tramitar. Por ejemplo, situaciones en donde ha habido una vivencia muy intensa y que yo no lo he podido, que me ha cogido de sorpresa, que no lo puedo entender, etcétera. Es decir, que tiene un efecto traumático. Si el sujeto no puede afrontar eso, si el sujeto no puede pensarlo, hablarlo, soñarlo,
contarlo, escribirlo, lo que sea. Es decir, si no lo puede tramitar un poco por vía de la palabra, por vía de las representaciones, por vía del pensamiento, sí, eso es fácil que tienda a repetirlo. Por eso es tan importante el psicoanálisis, porque la persona puede hablar estas situaciones de alguna manera. Claro. Piensa, por ejemplo, en la adicción. La adicción, las adicciones de todo tipo, probablemente cuando comienzan son adicciones que producen placer y por eso se comienza, ¿no? Sí. Pero conforme el sujeto se va metiendo en la adicción, llega un momento en que se repite, pero no se repite por buscar una satisfacción o un placer, sino se repite por repetir. Me imagino que tú has visto a veces esos sujetos que empezaron a fumar, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque les apetecía, porque querían ser como sus colegas, porque querían todo lo que de agradable y de atractivo pueda tener el fumar. Pero que llega un momento en donde empiezan a fumar por fumar, y llega un momento en donde el sujeto se encuentra, por ejemplo, que en el cenicero tiene 3 cigarros encendidos simultáneamente. Sí. Porque ya hay una cosa compulsiva que se pone de manifiesto no solo en las adicciones, se pone de manifiesto, por ejemplo, en los síntomas neuróticos. Piensa, por ejemplo, en el heroinómano en su etapa final, donde el sujeto, yo no sé, creo que no se relaciona prácticamente con nadie, solo se relaciona con a ver cómo puede habilitar dinero suficiente para el próximo pico, ¿no? Es decir, que hay algo de la pulsión, de esta pulsión, que Freud llamaba de muerte, que fundamentalmente tiene que ver con la muerte, pero no la muerte del cuerpo, no la muerte biológica, sino la muerte del deseo. Si supuestamente los padres están genéticamente, digamos que, dotados para proteger a sus hijos, ¿por qué existe entonces el maltrato infantil? ¿Cierto? Es una pregunta que uno... Estamos dotados para proteger a los hijos y estamos dotados para todo tipo de cosas. Quiere decir que piensa que no hace tanto en Esparta a los niños que nacían con un defecto los tiraban por el monte Taigeto abajo. Piensa que en la China, por ejemplo, las niñas eran a veces sacrificadas porque planteaban problemas económicos a la familia severos. Recuerda que mucho más cercano, en nuestro medievo europeo, sí, cuando había épocas de hambruna, el desembarazarse de los niños era algo común. Ten en cuenta que digamos, el estatus actual del niño como un niño protegido, como un niño objeto de educación, objeto de atención, que de alguna manera tiene un lugar entre los adultos, sí, es un estatus relativamente muy reciente. Que un niño no querido, un niño sobre el cual no se tienen expectativas, aparte ya de lo que le pueda eso interferir a él, se convierte para el adulto en un ser incómodo, se convierte para el adulto en un ser permanentemente necesitado, en un ser que es un incordio. Cuando en una sociedad como la nuestra, en donde existe el defensor del menor, sí, en donde existe los derechos humanos del niño, etcétera, sí, etcétera, cuando te enteras de cada 2 por 3 que ocurren las situaciones terribles que ocurren, uno piensa que algo no estamos controlando, que algo no lo estamos solucionando.
De todo lo que hemos hablado, profesor, ¿usted ve el papel que podría jugar la televisión en esto? Que se estén haciendo identificaciones con personajes que son gratuitos en su sexualidad, gratuitos en su violencia, necios, faltos de educación, a mí eso me parece que es un problema. ¿Cómo entendemos al yo en el mundo actual? En este mundo actual, la noción de yo muchas veces se manifiesta más bien desde el sufrimiento, de forma sintomática, como un modo de entender una individualidad. Lo que me pasa a mí es mío. La atención al interior se hace muy difícil en esta sociedad y de ahí que existan no solo el psicoanálisis, sino las 1500 formas de psicoterapia que están en funcionamiento ahora mismo en el mercado. ¿Qué pueden expresar los sueños? Los sueños expresan el estado, en principio, expresan el estado en el que se encuentra la vida psíquica inconsciente. ¿Cómo se manifiesta el malestar psíquico hoy en día? Los modos clásicos para la descripción psicopatológica del malestar es la ansiedad, que correspondería a la incertidumbre sobre la toma de decisión en el presente, la depresión, que correspondería a la sensación de pérdida de algo que se ha quedado en el pasado, y la angustia, que se refiere a la expectativa negativa de futuro. Profesor, en su libro La ciudad y la esfinge habla usted de la influencia del psicoanálisis en la cultura. Freud, en ese sentido, es el hijo de la modernidad, porque se pregunta por los cambios en la cultura, en qué medida influyen en la identidad de los sujetos, y al mismo tiempo es el que está abriendo un escenario que todas las formas de saber, incluido el saber filosófico, tenemos necesariamente en cuenta, que es pensar, como dice un comentarista de él, Peter Gay, que el yo no es el que manda en casa, o no es el que manda principalmente en casa, sino que hay todo ese repertorio de escenas y de elementos que la cultura relega y que son el objeto del análisis. Pues el propósito del psicoanálisis es desanudar lo que está anudado. El verbo analuo significa desatar, desanudar, desmontar. ¿Y qué es lo que está anudado? Una serie de síntomas de malestar, de situaciones de sufrimiento, de dolor, de incomprensión, que tienden a repetirse. Uno repite formas de comportamiento sin saber por qué lo hace, incluso a veces contra el propósito de hacerlo de otra manera. Entonces el psicoanálisis busca, explora
en la misma persona de la persona que se analiza, en su discurso, esos significantes que han quedado apartados, que han quedado reprimidos, ¿no? ¿Cómo aparece el consumo en el malestar de la cultura, profesor? Bueno, tengo que empezar diciendo que Freud escribió en 1929 un librito que se llamaba El malestar en la cultura. Es el año del crack de la bolsa de Nueva York, o sea que había un ambientillo bastante potente. Entonces, ¿por qué hablamos del consumo en esta relación? Porque el que consume piensa que hay un objeto al que lo trata como un fetiche, como un cúralo todo, que va a ser el remedio de todos sus males. Entonces ahora continuamente, movidos por una oferta que no se detiene, pensamos que los objetos, las marcas, las posibilidades que tenemos de consumir formas de vida, música, de ir a la peluquería, de ir a los grandes almacenes, nos va a aportar una tranquilidad o un sosiego personal que normalmente no tenemos. Salvo que nos enganchemos, y hay múltiples formas de enganche, no solamente la drogadicción canónica o jurídicamente perseguida, formas de enganche en el sentido en que pensamos que hay bienes y que hay marcas que son la solución de nuestra vida. Y eso el psicoanálisis nos enseña que no es así, que hay un límite personal en el sujeto que es limitado. Parecería que los síntomas son sensibles a las modas. ¿Qué opina de esto, profesor? Sí, parece que hay como síntomas de moda. Ahora está muy de moda hablar de lo bipolar, que yo creo que es una categoría, que es una etiqueta. Yo descreo bastante de que lo bipolar sea expresivo. Antes se hablaba de trastornos maníaco-depresivos, cuando uno está arriba y luego está abajo sin saber por qué. Sí que parece que tiene que ver los síntomas con la cultura, o sea, con el entorno en el que uno se mueve. Por ejemplo, miedo a los espacios abiertos, la agorafobia, pues se da más en las ciudades grandes. Cuando empezó a haber ciudades grandes a final del 19, la gente padecía de agorafobia. El síntoma es una solución de compromiso, dice Freud, entre una cosa que quieres quitar, pero que sale otra vez y que se te impone y no sabes a qué viene. En ese compromiso, entre formas nuevas y viejas, se construyen los síntomas. Yo creo que, claro, sí son susceptibles de moda, pero yo creo que las etiquetas hay que pensarlas bien antes de ponerlas. ¿Qué tipo de psicoanálisis se necesita hoy en día? No existe, en mi entender, no existe un psicoanálisis estándar ni una terapia universal. Si lo hubiese, diríamos, pareciera que uno avanza más rápido. Pero aquí no se trata de avanzar rápido. Se trata de entender lo peculiar de cada persona, de cada vida, los síntomas propios de cada persona y de cada vida. Es verdad que hay teoría y hay miradas generales, pero insisto muchísimo en esto. El psicoanálisis que hace falta es un psicoanálisis que dedique tiempo a la persona concreta y que la persona que va a análisis no tenga prisa. ¿Cómo influye el psicoanálisis en el arte, en la pintura, en la poesía, en el teatro? Bueno, el psicoanálisis se le atribuye una propiedad que es no tanto dar líneas de investigación o de trabajo a los artistas, sino enseñarnos a todos a colocarnos en otra posición. Es decir, suponer que existen fuerzas no conscientes, pulsiones no conscientes, que mueven nuestra vida. Y yo creo que efectivamente el arte contemporáneo ya no es un arte pictórico, por ejemplo, centrado en el yo, en la representación del sujeto, los retratos del sujeto burgués, sino que son la expresión de sentimientos desgarrados. Pienso, por ejemplo, en el grito de Munch o en tantísimos elementos que se pueden plantear, donde el cuerpo mismo se representa troceado, donde la identidad se representa rota, y eso es el mejor tributo, yo creo, o la mejor forma de cooperación. Por supuesto que en la música también, todos los fenómenos de la música dodecafónica tienen detrás esa idea del sujeto, que es un sujeto que puede verse desestructurado y que tiene que conquistar ese territorio que le resulta hostil o distante, ¿no? ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate!
En el teatro, Freud habla de lo inconsciente como un repertorio, como un escenario. Y las metáforas del escenario, pues ya, yo creo que desde los tiempos de Pirandello, donde el autor va encontrándose con personajes que le dicen a él qué tiene que hacer. Es decir, que ha habido una especie de liberación, de desatamiento generalizado del que yo creo que es responsable el psicoanálisis, en buena parte. I aquest petit imbècil faci només gran de les bestieses com l'idiota que és, aleshores veurà com l'emprenya el mal. Sí! En la poesía, ya desde los tiempos de Lorca, por ejemplo, que son gente que se forma con las obras, leyendo las obras de Freud, cuando Lorca plantea la leyenda del tiempo que ha sido cantada en el flamenco por Camarón o por Morente, está planteando la relación entre el tiempo y el sueño, que son realidades que no son exclusivas del psicoanálisis.